Buenas tardes, profesora Alicia Paloma Chico Picasso. Somos estudiantes de la Universidad Privada de Dorrego de la asignatura de Realidad Nacional y Regional, de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias de la Comunicación. Pertenecemos al grupo 5, nuestro tema de investigación de la monografía es Riqueza Climática del Perú. La climatología es la geociencia encargada del estudio del clima, es decir, las estadísticas de los fenómenos meteorológicos que acontecen en una determinada región en un tiempo establecido, abarcando como mínimo 30 años de análisis e interpretación de sus respectivas variables que se fundamentan en el análisis de la medición registrada en los límites meteorológicos. Debido a ella, la climatología estudia el estado físico de la atmósfera y a su alteración en la era y el espacio, clasificando los diversos tipos del clima que hay en el mundo, su ubicación geográfica y su evolución en la época. El grupo está conformado por los estudiantes Acosta Castillo Rosa, Castro Castañeda Brigitte, Cruzquín de Emily, Pietras Chuca Joan, Hermosa Vargas Jairo, Núñez Castillo Cori y Vargas Reina Ivette. Como primer capítulo tenemos a lo que es la climatología y el clima. Siguiendo con la exposición, tenemos como primer punto el clima. Siguiente diapositiva. Para el meteorólogo Lainez, nos dice que etimológicamente clima significa inclinación, lo que alude a la inclinación del eje de la Tierra sobre la eclíptica. Esto quiere decir, también por otra parte, que el clima es el efecto del funcionamiento de un sistema activo y abierto, sostenida por una energía originado del Sol y conformado por 5 elementos vinculados e interdependientes como son la atmósfera, la criosfera, los océanos, la superficie terrestre y la biosfera. Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos a la climatología. Según la RAE, se define como el estudio del clima y el conjunto de las características propias del mismo de una región determinada. En definitiva, el adelanto de la climatología, siguiente diapositiva, por favor. En definitiva, el adelanto de la climatología tiene una limitada conexión con el progreso de la tecnología. Tenemos que la posibilidad de prescindir de instrumentos de medida para el clima posibilitó el crecimiento de las indagaciones. En este sentido, el primer instrumento avanzado fue en ese entonces el método experimental que Galileo Galilei usó como apoyo para los experimentos que estaba elaborado acerca del medio ambiente. Sin este método científico, casi ninguna de las ciencias que ahora conocemos se habría avanzado hasta este momento. Y el paso a mi siguiente compañero. En métodos de estudio de la climatología tenemos a la climatología analítica. En el caso de Europa occidental y continental, sin embargo, en los dominios de transición se producen interferencias de uno u otro sistema de circulación y que el empleo de método estadístico en el interior de la climatología analítica alcanzó a lo largo de la segunda mitad del siglo. Variadas apreciaciones en las personas las cuales estaban en desacuerdo con la climatología sinóptica y dinámica, por lo que cuestionan su distanciamiento en la realidad atmosférica en un punto. Por esta razón, el anticipo en el campo de la física atmosférica, los cálculos y técnicas de captación de datos que acceden a acontecimientos específicos del sistema atmosférico estaba en controversia, según lo que nos decía Albert Tonsa. Siguiente, por favor. En la climatología dinámica se obtiene por medio de determinación de las anormalidades, las cuales se hacen visibles cuando los valores de las variables climatológicas oscilan sobre o por debajo de sus valores promedios. Siguiente, por favor. En la climatología sinóptica tenemos, se refiere a los mapas meteorológicos de escala regional que especifican la situación atmosférica en una ocasión concreta. Estos se encuentran constituidos por mapas de superficie donde figura la precisión en superficie y la situación de las áreas de alta compresión y baja presión, unidos por la posición de los diferentes masas, según lo que dicen Martin, Ivide y Alsina. Siguiente diapo. De ahí pasa mi otro compañero.
Capítulo 2. Capítulo 2. Tipos de clima a nivel regional. Costa. Según Yanes 2021, la costa del Perú, un territorio ubicado al oeste del sur, cubre un territorio estrecho pero extendido frente al Océano Pacífico. Según Yanes 2021, el clima de nuestra costa peruana tiene un clima subtropical y marítimo con una uniformidad y con ligeras variaciones de temperatura que jamás superan una diferencia de 15 grados entre los extremos del gélido y calor. De acuerdo con Yanes, la división de la costa del Perú se divide en 3 zonas o sectores: costa norte, costa sur, costa central. Nuestra costa norte se prolonga a partir de Boca de Capones en Tumbes hasta Punta Agujas en Piura. En esta parte costera el clima es semitropical. Y en la costa central se prolonga desde Punta Agujas en Piura hasta la isla de Sangayán en Ica. Tiene un clima subtropical árido. En la costa sur tenemos que es la zona que se alarga a partir de Paracas en Ica hasta Tacna, en el lindero con la Concordia en Chile. Su clima es subtropical árido con 17 grados de temperatura aproximadamente. Sierra. El clima de nuestra sierra es característico por su gran sequedad hidrométrica, por la periodicidad de sus lluvias, que solo ocurren en un solo periodo del año, a lo largo del verano, y por su temperatura cálida o templada conforme con la altitud. En los departamentos de la sierra, según Alberto Cabajal 2019, tenemos 10. Junín, Huancavelica, Puno, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Entonces pasa al siguiente comentario. Siguiendo con la exposición hablaré de la selva. Siguiente diapositiva, por favor. Los datos más resaltantes sobre la selva, bien, tenemos 3 puntos. El punto número 1, que viene a ser que nuestra selva comprende desde la selva baja y cálida amazónica, que llega hasta la selva de montaña andina o yunga. En el punto número 2 nos dice que la selva en el Perú tiene una desarrollada biodiversidad con diversas especies de plantas y animales. En el punto número 3 nos dice que la selva es de colinas bajas y es el ecosistema más largo de nuestro país. Siguiente diapositiva. Su ubicación, pues, se ubica y está donde predominadamente en la variante oriental de la cordillera de los Andes. Su clima es donde la zona de la selva oriental peruana marca un clima tropical húmedo, con temperaturas condicionadas por la altitud. En las selvas húmedas, también o yunga, el clima se va de moderadamente templado a tropical húmedo. Le daré paso a mi siguiente compañero. Capítulo 3. Elementos de clima en el Perú. Siguiente, por favor. La temperatura. La temperatura es aquella magnitud escalar que se entiende como la cantidad de la energía cinética encontrada en partículas de masas gaseosas, sólidas o líquidas. En el suelo, la temperatura o calor se transmite mediante el proceso de conducción, según la capacidad que se tenga para transmitir el calor. La temperatura según la naturaleza cíclica. La variación de la temperatura es muy diversa, como la variación diaria y anual. A continuación, determinaría qué se debe cada cambio de temperatura en el clima. La temperatura diaria varía debido a las curvas de radiación constante de la energía y la temperatura del aire. Y la variación de la temperatura anual se debe a que existen meses muy cálidos y más fríos por la latitud elevada. Siguiente, por favor. La humedad atmosférica. La humedad atmosférica es aquella cantidad de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Es muy importante, ya que ocupa un volumen menor al 2% referente. Para poder entenderlo con más claridad, nos vamos a basar en el ciclo hidrológico, que son 3 fases: la evaporación, precipitación y condensación. La entrada del agua al aire
atmosférico se hace por los fenómenos de evaporación de aguas superficiales, como por ejemplo la humedad generada por lluvias, humedad generada por las plantas o pequeños pozos, pero en palabras más exactas, el agua superficial. Siguiente, por favor. Medidas de la humedad atmosférica. La humedad de la atmósfera puede ser medida gracias a un aparato llamado higrómetro y se puede expresar mediante la humedad absoluta, humedad relativa del aire o la humedad específica. La humedad absoluta es aquella masa total de agua que existe en el aire por unidad del volumen. La humedad específica es la humedad que mide la masa del agua que se encuentra en un estado gaseoso. Y la humedad relativa es aquella relación expresada porcentualmente entre la cantidad de vapor de agua real que existe en nuestra atmósfera. ¿Cuáles son los efectos de la humedad de la atmósfera? Bueno, gracias a eso nuestro planeta es habitable y existe el clima. Siguiente, por favor. Las precipitaciones atmosféricas. Es un fenómeno atmosférico que se distingue por la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie de la Tierra. Es uno de los fenómenos más notables, ya que está relacionado con la circulación del aire en la atmósfera y el estado físico de ellas. La formación de nubes. Las nubes son aquellas partículas compuestas por agua cristales de hielo que se encuentran suspendidas en el aire o atmósfera. Las nubes están vinculadas al proceso llamado condensación, ya que se produce en un determinado enfriamiento como el ascenso del aire, por el calentamiento de la superficie de la Tierra. Existen diversas nubes. Siguiente, por favor. Que se califican según la altura y según la temperatura. Entre ellas están las siguientes. Las nubes altas, que se encuentran a 6.000 metros de altura sobre el nivel del suelo. Las nubes medias, de 2.000 a 6.000 metros sobre el nivel del suelo. Las nubes bajas, a 2.000 metros sobre el nivel del suelo. Y las nubes que van muy cerca del suelo. Y según la temperatura, las nubes de agua, que son contornos delineados. Nubes de hielo, nubes sin delineo definido. Y las nubes mixtas, que contienen partículas de agua y hielo. Siguiente, por favor. Tipos de precipitación. Las precipitaciones se califican según el alcance de masa de aire y el alcance del tamaño de las precipitaciones que caerán. Podemos distinguir entre las precipitaciones líquidas y sólidas. Entre las líquidas se encuentra la llovizna, que tiene como característica pequeñas gotas, la lluvia, tamaño considerable de gotas, y el chubasco, que son gotas de gran tamaño y con velocidad muy rápida de precipitación. Entre las sólidas está la nieve, que se encuentra formado por pequeños cristales de hielo, el granizo, que son bolas de hielo de 5 milímetros a 50 milímetros de diámetro, y la lluvia helada. Y como último, la ventisca, que es la nieve que levanta la superficie del suelo por los vientos. Gracias. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos acerca de la radiación solar. Cada cuerpo, en función de su temperatura, difunde energía resplandeciente en forma de radiación electromagnética. La intensidad que posee en su totalidad una radiación viene a ser la suma de las intensidades de las diferentes longitudes de onda que se encuentran formando parte del espectro. Siguiente diapositiva, por favor. Los espectros de emisión de la radiación solar. El espectro de la radiación solar se encuentra conformado por ondas electromagnéticas que tienen diferentes longitudes de ondas. Encontramos primero a los rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta. Estos se van a encargar de conducir en grupo un 9% de la suma de la energía solar. Luego encontramos a la radiación visible. Esta se va a encargar de trasladar en grupo el 41% del total de la energía solar. Y por último, encontramos a los rayos infrarrojos. Estos se encargan de transportar el 50% de la suma de la energía solar. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos acerca de los vientos. El aire que está más caliente se va a expandir y se va a hacer menos denso, por lo que la presión atmosférica va a minorar en la zona que se abarca la masa que contiene aire caliente. En cambio, el aire que es menos caliente se va a expandir menos y va a ser más denso.
acrecentando la presión atmosférica en la zona que abarca la masa de aire más frío. Las fuerzas que intervienen en la dirección del viento. Bueno, el movimiento de la Tierra va a transformar la doble circulación del aire debido que al girar alrededor de su eje de oeste a este, inicia una fuerza desviatoria del viento denominada fuerza de Coriolis. Esta fuerza es vertical al movimiento del aire iniciado por el gradiente de presión y esta se irá transformando hasta cambiar en un movimiento paralelo. Siguiente diapositiva, por favor. Encontramos la clasificación de los vientos. Estos se van a clasificar primero en vientos persistentes. Según su extensión, podemos hablar de vientos locales o regionales y vientos globales. Los vientos locales o regionales van a originarse bajo los efectos de las condiciones del terreno, y estos vienen a ser las brisas y vientos regionales, mientras que los vientos globales forman parte de la circulación general de la atmósfera y vienen a ser los vientos del oeste, los vientos alisios, entre otros. Luego encontramos a los vientos episódicos. Dichos vientos se van a empezar a formar poco frecuente y soplan en cualquier dirección. Estos vienen a ser los anticiclones y las depresiones. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, hablaremos acerca de la presión atmosférica, y a esta se le denomina presión atmosférica normal al valor de la presión a nivel del mar y a 15 grados centígrados. Dicha presión viene a ser ejercida por una columna de mercurio. La presión nombrada anteriormente no viene a ser constante, sino que esta va a variar en relación de la humedad y de la temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. Las isobaras y campos de isobaras se van a definir estas como las líneas que van a unir todos los puntos que poseen la misma presión en un momento determinado. Cuando en una zona hay depresión es porque la presión atmosférica va disminuyendo en la medida en que nos acercamos al centro de la zona. Las depresiones se van a clasificar según la naturaleza del aire que influye en borrascas o depresiones frontales, y estos se van a iniciar por aire caliente y aire frío. Encontramos también a la gota de aire frío y a las tempestades, que vendrían a ser las tormentas, los ciclones tropicales y los tornados. Doy pase a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el bloque final de nuestra monografía analizamos el comportamiento de los factores influyentes en la calidad climatológica. Estos componentes son cruciales debido a que se relacionan con el tipo de temperaturas que habitan en el suelo peruano. Siguiente diapositiva, por favor. El principal actor es la majestuosa cordillera de los Andes. Según el Ministerio del Ambiente, la cordillera divide dos grupos de vientos, los originados en el Pacífico y el Atlántico. Es decir, funciona como una muralla vivaz que bloquea la circulación de los vientos entre las cuencas ya mencionadas. De esta manera se establece una firme biodiversidad climática. Siguiente diapositiva, por favor. El geógrafo Morán nos explica de manera puntual la génesis de las lluvias en la cordillera. Nos dice que el aire húmedo choca contra la barrera andina y empieza a ascender hasta evaporarse y tener una humedad plena, lo cual genera la lluvia. Por ello, la orografía sirve como controlador en todo este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. La corriente oceánica peruana, o mejor conocida como corriente de Humboldt, recorre los territorios de Tacna hasta Talara con una temperatura variante muy baja, por lo cual no tiene una frecuencia fluvial. Esta característica es mejor abordada por la ingeniera civil Montero, quien nos brinda el siguiente ejemplo. En Piura, la temperatura máxima puede bordear los 37 grados o incluso los 40, pero ante la presencia de la corriente oceánica, el clima alcanza su nivel más frío con 15 grados. Siguiente diapositiva. No obstante, el contacto con la corriente del Niño, que veremos más adelante, hace que ciertos sectores sean ambivalentes en el clima. Esto se debe a que la corriente de Humboldt proporciona frío y la corriente del Niño calor.
Este cambio lo podemos observar sobre todo en verano. Siguiente diapositiva. Por otro lado tenemos el anticiclo del Pacífico Sur, el cual produce una circulación de aires húmedos provenientes de Argentina, mientras los aires más inferiores son enfriados por la corriente peruana, formando neblina en el centro y sur. De acuerdo con físicos como Jiménez, esta cubierta de nubes impide el calentamiento de la superficie del mar y del aire en contacto. Además, el APS es primordial porque permite en Sudamérica una variedad climatológica por su regulación frígida en tiempos calurosos. Siguiente diapositiva. Como penúltimo factor está la corriente del Niño, caracterizada por sus aguas calurosas en dirección de norte a sur, y como bien sabemos es la causante de abruptas lluvias en el sector costeño. Este fenómeno se afirmaba que era local, sin embargo, recientes estudios internacionales han descubierto el alcance del Niño en varias partes del mundo. He de decir que si bien los peruanos sienten una preocupación por lo que pasa en la costa, todavía las autoridades no han pactado un protocolo seguro que conserve las viviendas e integridad de cada familia. Se necesitan guías, pero especialmente el derecho de saber de la gente. Siguiente diapositiva, por favor. Para terminar, describiremos las acciones del ciclón ecuatorial, el cual abarca toda la Amazonía con una temperatura muy variada. Mediante su proceso surgen fuertes precipitaciones acompañadas de un clima cálido. Siguiendo la línea de Alfaro y Quesada, colaboradores del Centro de Investigaciones Geofísicas, los ciclones se expanden cuando se ubican sobre los océanos tropicales o subtropicales. Siguiente diapositiva, por favor. Por ello, los ciclones más intensos concentran el calor en la pared del ojo, formando una figura convexa. Siguiente diapositiva. Por su parte, el IPCC, el Centro Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, indicó que si permanecen las altas temperaturas del mar, los ciclones tropicales producirán vientos más fuertes y lluvias en demasía. Ante este escenario, 4 indicaciones son claves: vocación ecológica, difusión de evidencias, prevención autodidacta y capacitación humanitaria. De esta manera, se logrará y se concretará una reconstrucción humanitaria. Le doy pase a mi siguiente compañero. Como análisis crítico, estimamos como grupo que es indispensable saber qué abarca el término climatología, puesto que precisamos que es una geociencia que analiza la distribución espacial de variables del clima, dándonos una idea de su funcionamiento y características. No solo se considera explicar de qué trata climatología, sino que también nos debemos explicar diversos puntos que abarca sobre lo que estudia, además del clima, meteorología y métodos de estudio. La diversidad climática también permite a la población realizar diversas actividades económicas y culturales de acuerdo a sus características e idiosincrasia. En cada tipo de clima se puede, por ejemplo, cultivar determinadas plantas y criar especies de animales que son necesarias para la subsistencia de la población. Por otra parte, los elementos del clima son sumamente importantes para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Hay ciertos elementos que van a ser de importancia directa, y que estos van a establecer el bienestar de la fauna. Aquí en estos elementos encontramos la temperatura y la radiación solar. El correcto funcionamiento de la fauna, aunque parece por poco creíble, va a depender del aire que se encuentra rodeado en todo el cuerpo. En muchos casos, cuando la temperatura del aire está baja, el calor que posee internamente el animal mira hacia el exterior, y en esta manera provoca malestar. También la alta temperatura resulta ser un riesgo para los animales. Finalmente, los factores influyentes en la calidad climatológica desempeñan funciones cruciales en las características climáticas del territorio peruano, lo cual constituyen como uno de los países más proliféricos en cuanto a la alteración de los climas en la región territorial. De paso a mi otra compañera. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Entre las conclusiones más resaltantes tenemos que la climatología es la geociencia encargada del análisis científico del clima. Conclusiones. Entre las conclusiones más resaltantes tenemos que la climatología es la ciencia que analiza al campo de estudio, donde ésta no solo examina el clima, sino también
las variabilidades. Por otra parte, el clima se determina como el compuesto de fenómenos meteorológicos, el cual está representado por circunstancias a un determinado lugar en la superficie terrestre. Como segunda conclusión tenemos que el clima es de suma importancia en las distintas regiones de nuestro país, porque debido al clima se surgen diferentes especies de flora y fauna, o también llamados recursos naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarta conclusión, tenemos que las lluvias o partículas de hielo se forman gracias a la condensación atmosférica y o congelación. Las precipitaciones se clasifican según el alcance de masas de aire y el alcance del tamaño de las precipitaciones que caerán. Como cuarta y última conclusión, tenemos que es importante analizar el impacto que el cambio climático está desempeñando sobre el comportamiento de los factores analizados, puesto que esto repercute también en la forma que se constituyen los diversos climas en el Perú. Doy pase ahora a las referencias. Muchas gracias por su atención.